bienestar familiar, pero bienestar familiar tampoco, porque pues no son sus competencias, y todo, absolutamente todo se está diluyendo. O sea, sí, es una falta de tomar como responsabilidades, y los chicos sí, en este momento a mí me parece que los chicos están en unas condiciones muy difíciles, tanto por los padres mismos que no saben qué hacer, no pueden decir un no, no pueden poner una norma porque el chico se revela, y entonces son los casos que entonces el chico se reveló, entonces eh, entra todas las cuestiones jurídicas, porque el padre entonces es un agresor, es un violento, y uno dice, pero un momentito, ¿sí? Igualmente en las instituciones, el niño no se puede tocar, al niño no se le puede decir no, al niño no se le puede decir. Eh, Son esos pequeños reyes que nunca van a crecer, que siempre se quedarán en su condición de niños, y una sociedad que estamos haciendo de eso. Y pues lo que tiene que ver con la sexualidad, igualmente, en las instituciones educativas se obliga, es una norma obligatoria de hablar de la diversidad de género. Toca hablar de eso, toca hacer talleres de eso, y no uno, sino dos o tres durante el año, como para decirles, ustedes son libres de elegir desde todo el tiempo. Y uno siente efectivamente que es casi como un imperativo de yo siempre lo he visto desde la posición del mercado con la venta de medicamentos, ¿no? Porque eso es un muy buen negocio. Eso es un negocio, los medicamentos, y es otro gran negocio que ahora empiezo a descubrir, porque estaba mirando por ahí unas cosas en YouTube de los lugares para viajes y para eh, relaciones abiertas, de todos los géneros, transexuales, bisexuales, absolutamente, donde hay como un mercado cautivo para lo que es ¿cómo se llama? Las vacaciones que son de alto nivel. Entonces, yo dije, uy, esto es que en eso, y de la ropa, es otro gran mercado. Entonces, como que uno dice, ¿y esto como para dónde va, no? Porque es efectivamente lo que dice Dayana, es la economía de mercado que está allí, mirando cómo se sacan diferentes tipos de productos para las diferentes poblaciones y sus consumos en sus diferentes, de acuerdo a sus diferentes, como ellos los ubican, ¿no? Sus diferentes, ahora ya no son ni edades ni nada de eso, sino son como categorías, yo no sé cómo las estarán categorizando, ¿sí? Los niños, los gays, los viejos, ¿sí? Bueno, porque para todo hay ahora un mercado impresionante, pero como sectorizado, de acuerdo a cómo ellos han ubicado esas categorías de la población. Sí, es un poco, bastante complejo, bastante complejo. Esto tiene muchas aristas. Bueno, no llega Daniela, ¿será que Daniela siempre ella ha tenido su dificultad de conexión? Porque ella estuvo muy juiciosa diciendo que sí, que estaba dispuesta a trabajar el texto, pero es que allá en La Guajira la cosa de la conexión es complicada. Entonces, a ver, ¿será? ¿Qué será? Que le escribimos, a ver si ella nos escribe también.
¿Cómo están? Buenos días, Carlos. Qué pena que casi no llego a Hola, casa. Daniela, ¿qué tal? Ya que estamos en los parroquiales, también les comunico que el que escribió fue Harold. Harold hará que quiere entrar a suplemento, entonces yo le devolví, como teníamos acordada esa disposición de que nos cuente que, ¿por qué? Porque quiere, pues porque a mí de alguna manera me preocupa que Harold es muy activo en muchas cosas. Él hace de todo, es como una locura furiosa. Y entonces uno dice, de alguna manera como, ¿qué hacer? Mejor dicho, me parece que nos va a plantear un problema gordo, pero yo dije, bueno, yo le contesto lo que hemos acordado de que nos escriba cuál es su interés por el psicoanálisis, a ver qué nos contesta. No tengo idea cómo será y si nos escribe y manda su texto, pues lo leeremos y lo discutiremos. Pero bueno, eso quería contarles también, que Harold estuvo muy activo en el encuentro, y él dispara para todos lados, ¿no? Él está de acuerdo con todo. Entonces, bueno, esperar a ver qué dice, porque, pues porque no sabemos, ¿no? No sabemos. Bueno, ahora sí, Daniela, te estábamos haciendo un espacio para que tú empezaras con tu texto. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces no sé si empezamos de una vez con el segundo acápite, ¿sí es cierto? O si del último quedó alguna observación. Mm, y del último, ah, sí, ya. Yo Sí. el primer capítulo no lo hemos comentado, valdría la pena que lo comentáramos, ¿cierto? Yo creo, no sé qué piensan. Sí, el último alcanzamos a comentar como una parte, pero pues hubo varios que de pronto no comentamos. Yo tengo por acá, por ejemplo, bueno, él señala como o sea, eso a tener muy en cuenta que eso imposible es lo real, sí, que cuando de pronto estamos hablando de los diferentes discursos y que estamos hablando también de la ciencia y todo esto, y que la ciencia busca como taponar ese hueco, pero pues es imposible porque es algo que no se va a poder, no va a poder desaparecer, es lo real, o sea, todo eso que de pronto se busca explicar de alguna manera, que incluso en el segundo capítulo también de alguna manera va a continuar como con ese tema. A mí me llamaba la atención ahí como qué lugar tiene la palabra realidad, que fue como algo que aparece ahí en ese último acápite. Y también que dice, el acto analítico es la tercera cosa imposible. También creo que es por lo mismo que hemos estado hablando, que en ese análisis, pues, eh, yo pienso que de alguna manera es como imposible que salga todo, ¿no? Que se diga todo, precisamente por eso es como tan complejo, porque hay que asumir que va a haber una imposibilidad también como
de que todo salga y haya como una respuesta a ese agujero, ¿no? No sé ustedes de pronto con qué dudas quedaron de ese último capítulo. Yo quisiera decir algo sobre esto que estás diciendo. De alguna manera, él está mencionando, lo primero que va a hacer nos lo dice como en, en las, en los enunciados de lo que va a tratar en este capítulo, va a relacionar a Freud con los cuatro discursos y también, pues justamente va a relacionar la frase que trae de Freud con Hegel. Creo que esto es bueno tenerlo presente porque a veces uno dice, bueno, ¿y este señor para dónde va hablándonos de la Biblicayet y después de la realidad y todo ese tipo de cosas? Eh, este asunto tiene que ver con que, por ejemplo, nombra ahí a Kaufman y a Laplanche, eh, como en su disputa por si los vocablos quieren decir lo mismo. Eh, pero no, digamos que no dice mucho, sin embargo, yo noto algo que me parece importante. La palabra Wirklichkeit tiene, como siempre en alemán, las palabras son compuestas. Entonces, la parte que es Wirklich es algo que usa cuando la gente está hablando, como hacemos en español. Si alguien dice, qué sé yo, alguna cosa como increíble, voy a dejar de fumar, pero uno ve que es una persona muy fumadora. Entonces, la otra persona que está ahí le dice, Wirklich, como, ¿de verdad? ¿No? Uh, esta es, justamente yo notaba un poco esto, pues porque más adelante va de nuevo a retomar, que ya nos ha hablado en este seminario, del problema de la verdad. Nos ha hablado de que la verdad es hermana de goce y que efectivamente tiene relación con la impotencia, como en este capítulo. Entonces, como que hay que pensar y teniendo eso en mente, ¿no? Que sí, él dice que pues que hay como una relación entre una cosa y otra que se usan bastante indistintamente, pero hay este asunto de los significantes que para Lacan sabemos que no es poca cosa, ¿no? Que en el término Birlikayet hay ese fragmento refiriéndose como verdad, de verdad, en serio, es en serio, algo así, ¿no? Que es el Birlik. Y por un lado eso, ¿no? Y por el otro lado me parece que está poniéndonos de presente esta frase de Freud que dice que el psicoanálisis o la relación analítica tiene tanta relación con la verdad y que de alguna manera está excluyendo toda la apariencia, todo lo que es del orden imaginario y el engaño, ¿no? Como el fingimiento, lo que tiene que ver con fingir. También me parece que no es poca cosa, no es poca cosa que él ponga de relieve que justamente la relación analítica tiene esa vocación y entonces uno se pregunta cómo así, ¿no? Porque además él ya ha dicho, y también en este seminario, que le critican por qué no dicen la verdad de lo verdadero y él dice eso no se puede, ¿cierto? Entonces, no tenemos que equivocarnos con que el análisis tiene una pretensión de que dice la verdad de lo verdadero. No. Está por un lado como planteando que Freud habla de un amor a la verdad, que quién sabe si será posible el amor a la verdad, ¿cierto? Y este asunto de la relación analítica como que de alguna manera
pretende excluir las apariencias, ¿no? Las apariencias del engaño, como tiene una relación con una verdad que uno dice, pero ¿cuál es esa verdad, no? ¿Cuál será? ¿De qué está hablando? Y enseguida nos habla de la famosa frase de Freud, de lo que es imposible, ¿no? Esa frase que él le lanza ahí como, eh, no sé si a Johnson, no sé qué. El caso es que él habla de las 3 profesiones imposibles, ¿no? No es posible gobernar, no es posible enseñar, no es posible curar. Y por extrapolación no sería posible psicoanalizar, ¿no? Entonces, digamos que él hace un anudamiento bien interesante entre lo que sería ese problema de interrogarnos sobre la verdad y lo imposible, lo que es del orden de lo imposible. Entonces, yo quería hacer un comentario que de pronto ayuda, de pronto no sé, a veces uno empeora las cosas. Esta semana estuvimos conmemorando los 100 años de Kafka. Y entonces hubo una cantidad de exposiciones muy eruditas de parte de los profesores sobre Kafka y todo ese tipo de cosas. Y oí muchas veces que se hablaba de que Kafka es el autor del absurdo, porque ustedes saben que hay una filosofía del absurdo, ¿no? Y entonces las filosofías del absurdo se ponen como de moda. Pero al mismo tiempo en sus exposiciones también convergían muchísimo en esos textos de Kafka en donde, qué sé yo, el proceso y el castillo, entonces donde estamos conminados, como que el hombre está conminado a algo que no se logra y no se logra y no se logra y no se alcanza y no se puede y no se puede, ¿no? Entonces yo al final, cuando dieron oportunidad de hacer preguntas, yo dije, perdón, porque oigo mucho del absurdo y yo, además porque una exposición que me interesó mucho de uno de los profesores, me gustó mucho esa exposición porque él dijo, pues estaban hablando desde distintas perspectivas cómo se leía Kafka y cómo se leía en Latinoamérica, que quién ha escrito sobre Kafka en Latinoamérica, que cómo se leía en Inglaterra, que cómo se leía. Entonces un profesor hizo una exposición bastante más corta sobre cómo se leyó en Estados Unidos. Y él dijo, en Estados Unidos no pegó. Kafka no pegó. No hay literatura sobre Kafka, no importa Kafka. Kafka tampoco se interesó por Estados Unidos, ¿no? Como que ahí estaban de acuerdo. Y me gustó muchísimo eso, ¿no? Me gustó muchísimo. Entonces mi pregunta era la siguiente. Entonces yo les dije, yo oigo esto del absurdo y a mí no me parece tan absurdo Kafka, me parece bastante lógico. Lo que sí es común es lo que ustedes están diciendo, que toda su literatura es lo que no se alcanza, lo que no se puede, lo que no se logra, y todo el mundo se esfuerza desesperadamente y no logra saber cuál es el proceso, ni qué es lo que debe, ni cuál es su culpa, pero se siente culpable y todo ese tipo de cosas. Entonces yo les decía, yo les propongo, no sé, pero yo les pregunto, ¿no será que Kafka es un autor de lo imposible? Que él se dedica a lo imposible, a mostrar en plena modernidad la imposibilidad de todos los aparatos burocráticos que están hechos para hacer las cosas posibles. Y me parece que el profesor que hizo la exposición sobre lo que pasa en Estados Unidos me parece muy interesante, porque Estados Unidos está en el pleno momento en el siglo XX de su positivismo y Estados Unidos es un pueblo que dice que todo es posible, que si los demás no pueden hacer algo, ellos lo van a hacer, ¿no? Entonces, a mí no se me hace nada raro que Kafka
no pegue en Estados Unidos, no pegue en absoluto. Ni a Estados Unidos, ni a Kafka tampoco le interesa Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí comentaron ellos, decían, pues es cierto eso del positivismo norteamericano, pero bueno, dijeron otras cosas ahí, pero yo se los quiero plantear a ustedes, porque me parece que justamente, y que comentaba otra profesora un comentario de Hannah Arendt sobre Kafka. Y el comentario de Hannah Arendt sobre Kafka es que a ella le parecía que Kafka es un autor de lo verdadero. Entonces me llamaba mucho la atención y yo reuní esas cosas porque me parece que desde distintas polaridades se está citando algo que nos concierne hoy, ¿no? Que tiene que ver cuál es la relación entre lo verdadero y lo imposible, lo que no se puede, ¿no? Más que estamos viviendo en la época positivista de todo es posible. Yo hago no sé qué cosa y todo el mundo cree que todo es posible, ¿no? Si pierdo por acá, me lo reintegro por otro lado. Entonces, bueno, eso quería decir. Y bueno, a mí también me parece como muy interesante el término de la carroña, porque es como que siento que ahora estamos como tan llenos de esa carroña, que es como llenar todo eso imposible con un montón de cosas que supuestamente van a dar como esas respuestas, pero, o sea, yo siento como que esa carroña es como algo así como basura, o sea, no, es un montón de cosas que no van, como actualmente todo ese tema de motivación, de que si estás mal tú solo puedes estar bien, leyendo un libro que diga cómo estar bien en 5 minutos, o sea, es un montón de cosas que buscan llenar eso, pero es como lo que, como basura de alguna manera, lo sentí yo así, entonces él dice acá en un momento, la palabra puede desempeñar el papel de la carroña. Y también como que lo ponía en paralelo, digamos, como los educadores también pueden desempeñar ese papel de la carroña. Entonces, como que se menciona uno en su labor también, como de cómo no llegar a estos sujetos que apenas están como viendo toda esa imposibilidad del mundo y querer llenar eso que no va a tener nunca respuesta con carroña.
Y no sé pues si por ese lado también es como su preocupación de las reformas universitarias. Yo A mí, relacionaría esto que estás diciendo tú con una frase que está un poco adelante, que él de alguna manera dice, a ver si la encuentro, dice, el agente no es en absoluto a la fuerza el que hace, sino aquel a quien se hace actuar. Y de alguna forma, pues lo que está diciendo cuando habla de la carroña, es que la carroña está en el lugar del S1, otros significantes. ¿no? Del S1, del significante amo. Y entonces, no olvidemos eso que él acaba de decir, no es, el agente no es el que hace, ¿cierto? La carroña comenzando porque la carroña evidentemente remite a la muerte, a algo muerto, ¿cierto? Y digamos, si él pone el ejemplo de Elizabeth Bathory y de sus perros, es porque de alguna manera los perros, no, los perros pueden ir a buscar la carroña por el olor, ¿cierto? Porque es algo que existe en lo real y todo eso y tienen gusto justamente por esto muerto que puede ser la carne que se comen y todo eso. Pero hay una diferencia entre el perro que va a buscar la carroña por ese impulso así y de alguna manera Elizabeth Bathory, que tiene que ver con algo que es pulsional en ella y hay una relación muy particular de los humanos con la muerte, que es distinta, ¿no? Porque ella va y entierra los pedazos de las personas que mata, pero los perros las desentierran, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, yo pienso que este capítulo él lo va a encaminar hacia la muerte y empieza a darnos ahí como toquecitos desde antes, como de mostrarnos que hay algo de la relación nuestra con la muerte que no es la misma de la relación animal. No lo dice así, pero efectivamente nos cuenta un cuentico y uno dice, bueno, ¿y a dónde vas con esto? Y efectivamente después nos mostrará sus cartas, ¿no? Del asunto del el problema de la verdad. Perdón, no es un lapsus del todo, es un lapsus válido de la verdad y la muerte, justamente, ¿no? Para los seres humanos. A mí me parece que esto que estamos hablando, articulado con la cuestión, por ejemplo, de la cuestión de los transgéneros, ¿cierto? Que también estuvimos hablando un poco antes de que llegara Daniela. Me parece que aquí uno podría empezar a entender que eh, hay un imposible para alguien, o sea, hay un malestar para alguien en relación a su cuerpo y la ciencia le dice, la verdad es esta, las diferentes ciencias, tanto la ciencia médica, la ciencia psicológica, la ciencia social, ¿sí? Toda esta cuestión que la encubren en una cuestión de la ciencia y le dicen, esa es la verdad. Y al decir, esa es la verdad, entonces es como decirle también, hay la posibilidad, porque no hay imposible para eso, para que usted tape y tapone eso que está sintiendo. ¿Qué queda después de eso? De que la persona ha tratado de taponar todo eso, queda una dificultad mayor que ni siquiera es posible muchas veces ni de expresarla, pero con su cuerpo mismo, que uno podría decir, eso es también lo real, el cuerpo,
está tratando de zafarse de eso que hizo, de eso que no entendió, de esa dificultad que tenía, pero que continúa todavía como más insatisfecho, por decirlo de alguna forma. Una insatisfacción terriblemente, de un malestar absoluto. De acuerdo, retomo los videos que se plantearon y, por ejemplo, decían, estoy aquí para decir que eso no se debe hacer, que eso es terrible, o sea, y que ni siquiera la palabra alcanza para decir ese malestar que se está viviendo. ¿Mm? Entonces, me parece que está relacionado con esto. Yo lo estaba pensando así y pues sí, igualmente pensaría que Kafka lo que nos está planteando todo el tiempo es que hay un malestar permanente que por más de que queramos taparlo, siempre está allí, de alguna forma. No se alcanza nunca a lograr eh, eh, lo que la norma, lo que la ley, lo que dice, no se alcanza a lograr. Entonces hay un malestar siempre, o haciendo eso se mantiene un malestar para quien lo realiza. ¿Ah? Entonces me parece que eso es lo que quería decir con relación a esto que estamos conversando. Y en ese sentido la palabra funciona como carroña. Es decir, la palabra mata la cosa, ¿no? Sabemos que la palabra es la muerte de la cosa. Por eso, incluso por eso el psicoanálisis cura, ¿no? Porque la gente va con unas cosas ahí vivas, un dolor en carne viva ahí en el cuerpo, ¿no? A partir de unas convicciones impresionantes. Y hablando, cada vez más esto, como que la misma persona se va dando cuenta, pero yo, ¿por qué sufro por esto si no existe? Además, ¿no? Empieza a hablar y cada vez la palabra hace que el sufrimiento pues se vaya, pues porque efectivamente es eso, una cantidad de imaginario y de convicciones absurdas, ¿no? De alguna manera me gustó mucho lo que dice Isabel porque digamos que esto que se llama ahora es que disforia de género es el malestar de la adolescencia. Todo el mundo dice, ay, no me veo bien, tengo la nariz chueca, a todo el mundo le queda bien todo y a mí no me queda bien, a mí me queda mal, mire estos gordos o mire estoy flaca, o no que sea, ¿no? Cualquier cosa. Y ahora se catapultó ese malestar adolescente a un estado de disforia de género que hay que operar. Entonces ahí tenemos un problema como muy imaginario, ¿no? Tiene que ver con el imaginario también. Bueno, no sé si habría algo más que decir de ese primer acápite. O si ya continuamos al siguiente. No, yo no ¿Continuamos? tanto. Yo creo que hay más cosas que decir sobre este acápite. Yo sigo, a mí me hace todavía pregunta esa cuestión de que lo imposible, ¿cierto? Es lo real. A mí me sigue haciendo pregunta, o sea, no es claro para mí eh, que lo imposible sea lo real. ¿Qué es lo que está allí en juego de la imposibilidad? Eh, si es el malestar, como por ejemplo uno lo puede entender, o lo estamos aquí tratando de leer, que es un malestar permanente, eh, y que eso es lo real, ¿cierto? Eh, pues no sé, yo
o si es eh, la imposibilidad que frente a qué, si es la imposibilidad frente a a que hay cosas que sí, pues son, que uno dice, pues uno nace como con un determinado momento en que se tiene que ir de esta vida y eso será imposible, pero también si será efectivamente con esto del transgénero y todo esto, si la imposibilidad es muchas veces el encuentro de la sexualidad, de poder encontrar el ideal de la pareja, no sé, de si eso tiene que ver también con poder asumir su posición sexual, bueno, o sea, para mí no sigue siendo claro eso y pues no sé si podríamos como hacer un poquito más, como veníamos haciendo, la lectura como más de párrafo a párrafo, o seguimos así, lo vamos, o lo seguimos, simplemente, pues yo preferiría como que hiciéramos la lectura de párrafo a párrafo. Diría yo algo general sobre esto, Isabel. Hay una diferencia que se hace en psicoanálisis como a manera de aumentar la pregunta y no de contestarla. Y es que en psicoanálisis hacemos la diferencia entre la impotencia y lo imposible. Tiene que haber esa diferencia clarísima y cada analizante tiene que encontrar esa diferencia en su análisis, ¿no? Entre aquello para lo que yo no soy capaz, que yo no puedo, y es una impotencia, y asuntos que son del orden de lo imposible, que no se van a dar de ninguna manera, ¿no? Justamente dejo ahí como el interrogante planteado de esa manera y creo que aquí también él ha señalado algo de esa diferencia al hablar de la impotencia de la verdad, ¿cierto? Y al hablar de lo real como lo imposible. Son cosas diferentes. Estoy de acuerdo con leer. Entonces, ¿de dónde leemos? Porque la vez pasada alcanzamos a leerlo todo, solo que no lo hablamos tanto. ¿Desde dónde lo leeríamos? Desde la capítulo 1. Yo Bueno, entonces dice, no puede dejar de observarse de qué modo recurren estos tres términos, lo que distingo este año como constituyente radical de cuatro discursos. Los discursos de que se trata no son nada más que la articulación significante, el dispositivo cuya sola presencia, el hecho de que exista, domina y gobierna todas las palabras que eventualmente puedan surgir. Son discursos sin la palabra, que luego se alojará en ellos. Puedo decirme así, a propósito de ese fenómeno embriagador, de que se llama tomar la palabra, que algunos puntos de referencia del discurso en los que esto se inserta serían quizá de tal naturaleza como para que de vez en cuando no se tome la palabra sin saber lo que se hace. Dado cierto estilo al uso durante el mes de mayo de la palabra, no puede dejar de ocurrírseme que uno de los representantes del objeto A minúscula
en un nivel que no se instituyó en lo histórico, sino más bien en lo prehistórico, es sin duda el animal doméstico. No pueden emplearse en este caso las mismas letras, pero está bien claro que ha sido preciso cierto saber para domesticar lo que corresponde a nuestro sujeto tachado. En el perro, por ejemplo, es el ladrido. Mm, no sé en esa parte si estaba como hablando de lo que ahora tú estabas hablando, Aida, del ejemplo. Dale, dale, Aida. Sí, digamos que yo quiero resaltar que dice aquí algo que es muy importante, ¿no? Que es el asunto de la relación entre lo que dijo Freud de los imposibles, de las profesiones imposibles y los discursos. Segundo, dice, son discursos sin palabra, que luego se alojará en ellos, sin la palabra que luego se alojará en ellos. Digamos que esto tiene uno que tenerlo en cuenta porque él construyó eso a partir de la lógica de Freud y de leer a Kojev, que después no lo va a mencionar. Kojev, no es Lacan, quien dice que solamente los algoritmos pueden ayudarnos a entender una experiencia, ¿no? Entonces, Lacan no se inventa todo, él se inventa muchas cosas, pero él ha leído a otros que le han soplado en el oído qué es lo que tiene que hacer. Entonces, él se inventa estos algoritmos de los discursos, pero en los algoritmos de los discursos, si vemos los elementos que están en los diferentes lugares, tienen que ver con la cadena significante, el S1 y el S2 son la simbolización de la cadena significante. Cuando los ponen en una paréntesis entrelazados, S1 y S2 simbolizan la cadena significante. Y el sujeto y su objeto, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, ¿cómo arma él sus algoritmos? Segundo, el asunto, ¿cómo entender esto de que son discursos sin palabras? ¿No? Me parece que por eso es que es bueno que leamos para detenernos y decir, bueno, ¿qué es lo que está diciendo este tipo? Son discursos sin palabras, sin la palabra que luego se alojará en ellos. ¿Cómo lo entendemos? Cuando yo leí esa parte, me llevó nuevamente al puro entrada de este texto, de la producción de los cuatro discursos. Y allí Lacan dice lo mismo, ¿cierto? Dice que son discursos sin palabras, dice lo mismo. Y a partir de eso, da un ejemplo de que alguien se le acercó a él y él como que de muy mala gana le contestó a la persona y después él ahí pide disculpas, ¿no? Dice, me disculpo porque si la persona está acá, pues yo le contesté de mala forma, cuando usted se me acercó como muy querido a hacer una pregunta si iba a seguir el seminario, ¿sí? Yo le contesté como de muy mala forma. Entonces, y él dice que ahí hay un exceso al comienzo de este libro, ¿sí? Dice, hay un exceso. Entonces, cuando yo leí eso y volví y le dije, entonces yo lo que pensaba era, si hay discursos sin palabras, entonces, ¿qué? Y hay, o sea, hay un aparatico que va girando, en la cadena significante, pero de alguna, y que se va ubicando y que nosotros todos nos vamos ubicando como en ese aparatico de diferente forma en diferentes momentos. Unas veces se podrá hablar como un amo, otras veces se podrá hablar como un estudiante, otras veces, o sea, como que vamos girando ahí sobre eso, pero que de alguna forma
Si es sin palabras, entonces habría que decir qué es lo que está en juego allí. Y tomando eso primero, yo diría que allí ese exceso haría referencia como que eh, es como diferentes formas de poder eh, relacionarse como con ese exceso, y ese exceso sería como un goce. O sea, hay diferentes formas como que en la cadena significante vamos ubicándonos para poder manejar como esos excesos y poder utilizar el discurso, la cadena significante de alguna otra forma para poder también como ese imposible que tenemos cada uno, ese malestar, como poderlo relacionar de otra forma. Así lo estaba como tratando de entender, leyéndolo desde el comienzo, de volviéndolo a mirar como que el comienzo de este libro. También, también lo leía como, ah, dale, dale. Quiero decirles que tienen un enlace ahí en el chat y que si quieren nos pasamos porque antes de oír a Karen. ¿Nos pasamos? Sí, sí, pasemos. ¿Quién falta? Chale. Ay, sí, ah, bueno, ya. Listo. Dale, Karen, todavía has levantado la mano. Sí, gracias. ¿Cómo era? Bueno, es que yo lo entendía, era como el efecto que tienen, eso de discurso sin palabras, yo lo entendía así, ¿no? Como de pronto el efecto que tienen los significantes en nosotros que nos hacen es como actuar en lo real, ¿sí? Que a veces, eh, a veces uno no tiene las palabras ahí sí suficientes para, no sé, para actuar. O sea, ahí sí uno actúa sin palabras, como que se deja llevar y uno mm, no haya el por qué hace lo que hace, porque no, hasta uno se contradice en la mente, ¿sí? Ahí sí, queriendo hacer no queriendo hacer lo que no quiero hacerlo es lo que hago, ¿sí? Entonces siento yo que puede ser como ese efecto del significante que es como un switch que nos impulsa y uno no sabe cómo actuar de alguna manera. Así lo relacionaba yo. Sí, no olvidemos que para Lacan los discursos son formas de lazo social. No es un asunto mío, de mi psicología, no. Es un asunto de lazo social. Y lo ha relacionado con lo que dice Freud por eso, pues porque son funciones.
El discurso del amo tiene que ver con gobernar, el discurso del enseñante tiene que ver pues, con enseñar, el discurso del analista, y después él mencionará el discurso de la estética como esa lógica de hacer desear a otra, ¿no? Entonces son formas de relación y es sin palabras justamente para diferenciarlo. No se trata de mímica, Diana, no se trata de mímica, eso es otra cosa. Uno entra en un discurso y ese discurso es la forma como es, hay una lógica, como está dispuesto todo, ¿cierto? Tú entras en una institución educativa o en el campo de la educación, en el Ministerio de Salud, de Educación, estoy equivocándome ahí, de Educación, y efectivamente, pues todo está dispuesto con la lógica de que hay enseñantes, de que hay educandos, que hay, ¿no? Una cantidad de cosas, antes de cualquier cosa. Si yo entro a una entidad educativa y yo pido que por favor me vendan unos alicates, me van a decir, mire señora, usted necesita irse a una ferretería, porque aquí alicates no vendemos, ¿cierto? Entonces es como para situar que hay formas de lazo que están incluyendo una lógica. Es como funciona, y lo que dice Karen está muy ajustado a eso. Yo entro en un discurso y a veces no me doy cuenta, ¿no? Incluso tal vez tenemos esa dificultad ahora porque pues él lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que son formas de dominación, ¿cierto? Los discursos son formas de dominación, hay una lógica particular. Por ejemplo, la histérica trata de hacer desear al otro, es una forma de obligarlo a desear. ¿Por qué no me amas? ¿Cómo así? Yo te lloro porque no me quieres y no sé qué cosa, y esto hace que la gente se sienta supremamente angustiada porque ahí hay una presión, ahí hay una dominación, un dominio. Claro, las histéricas siempre dicen que no, que el que me domina es el otro porque me coge a palo, ¿no? Pero me coge a palo después de que está desesperado, que no sabe cómo hacer, porque todas las demandas de la otra de amor son demandas absolutamente insensatas e imposibles de colmar, ¿no? Entonces la gente entra en unas dinámicas complicadísimas con los discursos, pero son discursos y lo que dice Karen es muy cierto. La histérica no se da cuenta, no está diciendo yo estoy hablando como una histérica, no, ¿no? La gente le dice histérica a alguien que grita o que forma escándalo, pero eso no es la histeria, ¿no? No necesariamente. La histeria también puede ser como seductora y todo ese tipo de cosas, porque el cuento es otro. El cuento es otro. Ahí vimos alguna vez La Bella Carnicera, que leíamos todo el sueño de la Bella Carnicera y todo eso, y no hay ninguna gritería, ¿verdad? Pero la histeria sí está. Entonces, el discurso es una forma particular de vínculo y los discursos tienen una forma específica porque hay algo que los limita, que es el lugar de la imposibilidad, ¿no? Pongo un ejemplo ya que Diana decía, ¿por qué no poner ejemplos? Sí, hay ejemplos que se pueden poner muchos. Por ejemplo, el asunto del discurso de la educación. Incluso hay educadores que han tenido aprehensiones de que esto es un discurso antes de Lacan, no se necesitó que Lacan viniera, ¿no? Cuando Harvard hace su famoso triángulo de Herbart, que es la relación del vínculo educativo. Él lo primero que dice es, este triángulo no tiene base, es muy, una estrategia muy de algoritmo lacaniano, ¿no? Este triángulo no tiene base. No tiene base porque la relación directa entre educando y educador destruye el lazo educativo.
Y eso es constatable por la experiencia. Todo educador y todo educando tiene que relacionarse, como él decía, por medio de los contenidos de la cultura. El educador habla sobre contenidos de la cultura y espera que lo escuchen en los contenidos de la cultura. Cuando el educador empieza a pedirle plata prestada a su educando, cuando le pide que lo quiera, ahí se forma todo tipo de complicaciones que ya no son vínculo educativo, ¿cierto? Se forma la relación de la agiotista con el que pidió prestado, o se forma un matrimonio o un noviazgo y se acabó el vínculo educativo. Se acabó, ¿verdad? Entonces, una relación educativa tiene unas condiciones específicas. Pongo el ejemplo del triángulo de Herbach porque es mucho más sencillo que hablar del algoritmo de Lacan, pero en general la lógica va hacia el mismo punto, ¿no? Hay un nivel de imposibilidad en cada uno que es el que determina que ese lazo sea el lazo universitario o el lazo del discurso del amo, que es del gobierno, o el lazo, ahí sí que se tiene hartas imposibilidades, el lazo del analista con el analizante, ¿no? Entonces hay una cantidad de imposibilidades, de puntos en donde esto no se trata en el trabajo analítico nunca, ¿cierto? Para que haya una lógica más o menos de lazo analítico, tiene que haber esas imposibilidades. El problema del discurso actual es que quita todas las imposibilidades, pero por ahora estamos en este asunto de los discursos que tiene que ver con que hay lógicas distintas. Y si no hay esas imposibilidades, no hay la diferencia entre las lógicas. Sí, yo también iba a decir como de ese punto, eh, que el siguiente párrafo que dice ahí, uno no puede dejar de pensar que si el ladrido es exactamente eso, un animal que ladra, el ese uno adquiere un sentido que no tiene nada de anormal que lo situemos en el nivel donde lo hacemos, un nivel de lenguaje. Todo el mundo sabe que el animal doméstico solo está implicado en el lenguaje por un saber primitivo y que él no lo posee. Evidentemente, toca remover lo que ha sido dado como más cercano al significante ese uno, es la carroña. O sea, no sé si en ese punto se refiere como en el anterior párrafo él habla de, no pueden emplearse en este caso las mismas letras, pero está bien claro que ha sido preciso cierto saber, no, donde dice, no puede dejar de ocurrírseme que uno de los representantes del objeto A minúscula en un nivel que no se instituyó en lo histórico, sino más bien en lo prehistórico. O sea, siento que él se refiere como que ese S1, pues es eso que tú no, o sea, que no controlas, que simplemente viene de tu prehistoria, precisamente ese lenguaje que se te ha dado, ese primer como significante del sujeto, que es ese significante desconocido, ¿sí? Como que es eso prehistórico que está ahí y que el sujeto no se puede deshacer de ello, pero a la vez es como eso que a la vez no, o sea, como que hasta que el sujeto da cuenta de ciertas cosas, no puede tener como una palabra propia, hasta que de pronto como que no desenrede un poco eso, desenmaraña un poco eso que ya está dado de por sí desde su prehistoria. No sé si de pronto tenga que ver. Sí, como cuando tú en análisis pues vas encontrando
cosas de esos primeros significantes, y gracias a ello tal vez al menos, ¿sabes? Sí, al menos como que empieces a dar cuenta de eso que está como dado. Bueno, si quieren continúo leyendo entonces. A mí se me ocurre algo, Daniela, de alguna manera con lo que dices, ese asunto, sí hay que resaltar lo primitivo porque de alguna manera la experiencia de los expertos en domar perros, por ejemplo, o domadores de cualquier animal. Pero el ejemplo de los domadores de perros es muy especial porque de alguna manera ellos nos enseñan, cuando uno ve sesiones de esas, nos enseñan que es justamente con significantes fuertes, ¿no? Up, ¿no? Este es como órdenes sencillas que de alguna manera se le enseña al animal a identificar, ¿cierto? Así como el ladrido, lo que sea, de alguna forma lo que domestica ese animal que tiene apenas este lenguaje rudimentario que no es simbólico, pero que puede relacionarse con lo que nosotros de alguna manera eh, llamamos un significante, ¿no? Pero un significante corto, pues hacemos que los animales hagan una cantidad de cosas, ¿no? Up, que se pare, ¿no? Sit, que se siente, y cosas de esa orden. Los domesticadores de animales hacen esa práctica, que tiene que ver con que el animal identifique un sonido y una acción, ¿no? Entonces, y eso es lo que de alguna manera impulsa, ¿no? Hay algo que impulsa al animal a hacer algo de ese orden. Y cuando dice que es la carroña, el S1, pues justamente ahí hay algo que no tiene que ver con la domesticación, sino propiamente con el instinto que lleva el animal directo con el olor a la carroña, a sacar los pedazos de carne ahí muerta para traerlo, ¿no? Y de alguna manera es como se me ocurre que puedo leer este asunto de ese S1 que es el que obliga. No sé, tú decías cuando contabas lo que pasa en La Guajira, decías que allá no hablan, sino que el papá va y chifla, que es como muy como si el niño fuera un perro, ¿no? Chifla y el otro tiene que salir. Ya me oyó que chiflé, ni siquiera dice buenas tardes ni nada, sino chifla y ya el otro sale. Pues eso es, y el S es como manejar al otro solamente por ese uno. Y se nos está volviendo el lenguaje como así, asemántico, ¿no? No hay oraciones, sino chiflo, grito. Y ya el otro responderá a eso, actuará, ¿no? No sé si eso merezca más comentarios, porque me parece que es bueno como que hablemos lo que se nos ocurre sobre estas cosas. Esa carroña, no sé si, o sea, si eso que, como esa analogía que tú haces con el perro, tiene que ver como con eso que el sujeto siempre repite, sí, como eso que saca ya como en esa carroña y ese patrón que siempre está repitiendo como a partir de ese primer significante. No sé si tiene que ver. Y mueve a partir de siempre repitiendo lo mismo, no sé si tiene que ver. O sea, yo lo siento así porque cuando tú dices como que a pesar de que se busca como domesticar
ese perro, sí, con ese lenguaje como primitivo, su instinto es ir a buscar esa carroña. Y en los seres humanos, por más que de pronto no voy a hacer así, voy a actuar así, voy a hacerlo de esta manera, no voy a volver a no sé qué, siempre vuelve a lo que decía Karen ahora hace un rato, como que, ay, ¿por qué hice otra vez esto? ¿Por qué me pasó esto de nuevo? Otra vez en la misma, y te das cuenta que estabas en lo mismo de nuevo. ¿Se acuerdan que vimos la película de Adiós a mi concubina? Que cada vez me parece más irreemplazable esa película porque es la única que explica directamente cómo se forma la pulsión, cómo hay una repetición y cómo esa repetición es mortífera hasta que se mata el mismo tipo, ¿no? Que es muy, muy interesante porque justamente muestra esto como en toda su dimensión que tiene que ver también con un significante que no se puede cambiar por otro, ¿no? Es impresionante que este personaje que hay en Adiós a mi concubina no puede representar otra obra, sino solamente esa. De alguna manera de haber habido un analista ahí, tendría que haber intervenido sobre eso, pero ¿cómo es posible que usted es un actor maravilloso y todo ese tipo de cosas no es capaz de representar otra obra? ¿Qué le pasa? No, un poco eso. Pues es eso, efectivamente, el inconsciente tiene que ver con los S1, que la gente los agarra en el sufrimiento, no quiere soltarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que la persona suelte eso? Suelte esa cosa, afloje. Esos significantes amo vienen de lo inconsciente. En el perro no, pero nosotros sí. Y en Adiós a mi concubina vemos cómo se va tejiendo, ¿no? Como esos ese uno vienen ahí como por azar con la historia, la mamá, la no sé qué. Tremendo, ¿no? Eh, a mí de este párrafo me llama la atención que, o sea, hay alguna cuestión que dice acá, lo vuelvo a leer, dado cierto estilo al uso durante el mes de mayo,
de la palabra, no puede dejar de ocurrírseme que uno de los representantes del objeto A minúscula en el nivel no, que no se instituyó en lo histórico, sino en lo prehistórico, es sin duda el animal doméstico. Entonces, cuando él dice el objeto A tendría que ver con el animal doméstico, ¿no? Y dice, al renglón seguido dice, no puede emplearse en este caso las mismas letras, pero sí está bien claro que ha sido preciso cierto saber para domesticar lo que corresponde a nuestro sujeto tachado. En el caso del perro, pues es el ladrido. O sea, a mí aquí no sé, yo tengo ahí la pregunta, porque es que cuando hablar que el objeto A es lo que se iría a domesticar, para decirlo, que no es en el caso dice, no es en el caso del sujeto tachado, sí, pero que en el caso del perro el objeto A es lo que vendría a domesticarlo, ¿cierto? No sé, no, para mí no es eso claro, ¿sí? Porque como que digo, bueno, ahí la palabra de la cual después va a hablar un, dice que uno podría decir, bueno, y si el hombre humano solamente habla y habla y habla, eh, como que ese bla 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 no tendría como en el mismo sentido que el ladrido, ¿sí? Pero no sé si también se está diciendo esas palabras, eso que está allí de entrada, que de alguna forma se le da al sujeto, es lo que de alguna forma no lo está domesticando, sino lo está esculturizando, lo está incluyendo en la cultura. No sé si a eso hace referencia con ese objeto ahí, pues que en el nivel del perro, pues es como si el amo pues lo organiza, pero que en el humano no es en el mismo sentido, sino en el humano sería como de alguna forma, eh, hay algo que está, de lo cual se hace entrar al humano en la cuestión de la cultura, ¿sí? Y que debe haber ahí algo que viene dado para que pueda entrar en la cuestión de la cultura. Eso es como lo que yo trataba como de organizar. De todas formas, este párrafo me cuesta trabajo. A mí me da la impresión, Isabel, que a mí me lo ilustra el ver hoy día el auge que ha tenido el tener mascotas en la casa, incluso dos y tres. Esto que él está diciendo, que dice que uno de los representantes del objeto A es el animal doméstico. Es más, recientemente veía un artículo que decía algo evidente, ¿no? Hoy se tienen menos hijos y más mascotas. Si el niño ha desempeñado algo como para poder crecer en la vida de los adultos, ha desempeñado el lugar del objeto A, pero está siendo reemplazado por un perro o por un gato o por una tortuga o lo que sea, pero de todas maneras, de alguna manera el animal doméstico hoy está reemplazando y está mostrándonos que es el objeto A. Les compran juguetes, saquitos, casitas, no sé, cantidades de muñequitos y de todo eso. Ahí me parece que esta parte es como contundentemente evidente, la práctica, ¿no? Y que está hablando del ladrido como algo que es un lenguaje rudimentario. Nosotros no ladramos, pero de alguna manera lo que nos ha domesticado y vuelto sujetos tachados
es algún asunto de una marca que es significante. Y esas marcas quedan ahí, en alguna parte. Así no tengamos memoria de ellas. Y por la cadena, porque hay tantos significantes, no sabemos cuáles son los significantes amo. Pero lo que se inventó Freud es, ahí está otra vez esto, ahí está otra vez, ahí está otra vez, y empezar a marcar el golpe. Mire, ahí está, oiga, escuche, ahí viene, usted repite esto, dele. Si quieren leo el siguiente párrafo. No sé si, sí, bueno, todavía también está relacionado, entonces dice, deben saberlo de todas formas. Habrán tenido seguramente un buen perro, guardián o no, alguien con quien haya tenido alguna familiaridad. Eso, la carroña, es irresistible, la adoran. Vean a la Bathory, una mujer encantadora en Hungría, a quien le gustaba despedazar de vez en cuando a sus criadas, cosa que es, por supuesto, lo menos que uno puede permitirse cuando está en cierta posición. Si alguna vez enterraba los pedacitos un poco demasiado cerca de la superficie, sus perros se lo volvían a traer enseguida. Esta es una cara algo ignorada del perro. Si no lo van cebando, ya sea para comer o para cenar, dándole esas cosas que sí le gustan, es solo porque provienen del plato de ustedes. Eso es lo que les atraerá más que nada. Hay que poner mucha atención en lo siguiente, que un nivel más elevado, el de un objeto A minúscula de otra especie, que intentaremos definir ahora mismo y nos llevará de vuelta a lo que ya he dicho, la palabra muy bien puede desempeñar el papel de la carroña. En cualquier caso, no es más apetitosa. Esto contribuyó en gran medida a que se captara mal cuando es la importancia del lenguaje. Se confundió la manipulación de esta con lo que no sucede nunca sin que importe el cuándo y el cómo, la palabra funciona como carroña. Esto es como un poco lo que ahora decía Suaita, como que pues el sujeto está como inmerso en ese discurso y no se da cuenta cuándo. Porque, bueno, dice acá que, dice, esto contribuyó en gran medida a que se captara mal cuál es la importancia del lenguaje. Se confundió la manipulación de esta palabra, que no tiene otro valor simbólico, con lo que corresponde al discurso. Gracias a esto, lo que no sucede nunca, sin que importe el cuándo y el cómo, la palabra funciona como carroña. No, no sé si se refiere como a que hasta que el sujeto no se dé cuenta, digamos, de que está inmerso en ese discurso, no puede, o hasta que no simbolice ciertas cosas, no puede salir de ahí, de ese lugar. Como que hasta que Yo, no simbolice eso. sí, yo creo que tú percibes algo muy importante, porque es que de alguna manera, no es por azar que él ha explicado que los perros vienen y le traen los pedacitos de carne a Elizabeth Bathory, y que después dice,
es que los perros lo que más nos atrae es el plato de ustedes que ustedes sacan y le dan un pedacito. Nos está hablando del carácter, de un carácter de la palabra que tiene que ver con lo que le está llamando carroña, que es cuando justamente estamos remitiéndonos al otro. Yo asocio esto muy bien porque justamente está diciendo que es otro valor que lo simbólico. En el trabajo analítico uno tiene que tratar de que la persona le dé valor simbólico a la palabra. Sin embargo, es inevitable que durante todo el proceso la persona esté diciendo, ah, claro, usted me dice esto porque usted es así, porque usted es así, porque, ¿no? Como carroña, digamos como esa cosa de que usted es así y es porque usted es así, porque me dice esto y yo hago esto porque es con usted que tengo el problema, ¿cierto? Y justamente todo el trabajo y el esfuerzo analítico es cómo hacer para que la persona oiga lo que dice más allá de que me lo está diciendo a mí. Que no haga solamente lo que hace el perro. Yo te llevo la carne porque es tu carroña y tú mataste a estas señoras y es que yo tengo un gusto por ti, entonces te llevo los pedacitos de estas señoras que tú despedazaste. No, justamente esa es una formación inevitable que hay de que la palabra funcione así. Es más, Freud se da cuenta primero y muy temprano de que hay momentos y todo el tiempo está uno lidiando con eso, con que la persona se queda callada. Y él dice, cuando la persona se queda callada, sabiendo que el trabajo analítico es hablar, y que hablando es que salen las cosas, es que está pensando en el analista. Y como está pensando en el analista, entonces así es que de alguna manera la palabra funciona como carroña, ¿no? No te traigo tus palabras porque es que tú eres asá, entonces ahora no te hablo. O sí te hablo, ¿no? Y te digo eso. Eso es muy difícil digamos que es de las cosas difíciles de trazar en el trabajo analítico, porque necesitamos que la persona tenga una transferencia con el analista para que venga y hable. Pero la transferencia trata de volverse eso, de volver la palabra una palabra transferencial solamente y no simbólica como le está diciendo aquí, ¿no? Por eso es que dice que justamente se confundía la manipulación de esta palabra que no tiene otro valor simbólico con lo que corresponde al discurso. Gracias a esto lo que sucede, lo que no sucede nunca sin que importe el cuándo y el cómo, la palabra funciona como carroña. Entonces, todo lo que nos ha dicho de los perros de la Bartoli cobra importancia porque es justamente cómo hacer para distinguir esas formas distintas de la palabra, ¿no? La persona se puede estar de alguna manera motivada por algo más que por el valor simbólico de lo que está diciendo, que es un valor para sí, ¿no? Para su discurso. Bueno, entonces ahí continuando dice, la finalidad de estas observaciones es que se sorprendan y se planteen al menos una pregunta concerniente al discurso del amo. ¿Cómo dicho discurso, que se entiende tan maravillosamente bien, puede haber mantenido su dominación? Tal y como lo prueba este hecho que, explotados o no, los trabajadores trabajan. Nunca desde que la humanidad existe se ha concedido tanto honor al trabajo, hasta se excluye la posibilidad de que no se trabaje.
Es todo un éxito, desde luego, de lo que llamo el discurso del amo. Para ello ha tenido que sobrepasar ciertos límites. Para decirlo todo, llega hasta eso, en una mutación que traté de señalarles. Espero que se acuerden, y si no se acuerdan, es muy posible, voy a recordárselo enseguida. Hablo de aquella mutación capital, cambio en ella, que da al discurso del amo su estilo capitalista. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto, Dios mío? ¿Esto que sí ocurre no es por casualidad? Sería un error creer que hay en alguna parte políticos sabios que calculan muy exactamente todo lo que hay que saber. Será igualmente un error creer que no los hay, los hay. No es seguro que estén siempre en el lugar desde donde se puede actuar de manera congruente. Pero en el fondo, tal vez esto no tenga tanta importancia. Basta con que estén, incluso en otro sitio, para que lo que pertenece al orden del desplazamiento del discurso se transmita de todas formas. Mm, Bueno, a mí me dejan con preguntas este párrafo. Pero entiendo de alguna manera como que dice que sí o sí tiene que estar ese discurso. O sea, como que de alguna manera eso que domina de alguna manera en el sujeto, como ese amo que es y en el sujeto, pues tiene que estar, sea que como que esa analogía que él hace como con el que gobierna, sea bueno o sea malo, tiene que estar, porque a partir de eso es como que el otro, el sujeto, pues hace algo con eso. Sí, no sé si se refiere a eso. O sea, poniéndolo en analogía con los políticos, sean buenos o sean malos, pues uno como ciudadano es el que decide qué hacer con eso. Si como ciudadano, tú, como qué postura tienes frente a un político que es corrupto. Entonces, no sé, es como tal vez también es en un lugar en el que tú te encuentras como sujeto frente a algo que tú estás viendo de pronto que o no lo ves, inconscientemente está eso que te domina y qué se hace con eso. No sé si va por ese lado. Me da la impresión de que está insistiendo en esto que él dice, ¿no? Hay un éxito del discurso del amo, pero no se debe a la persona del amo. Ya nos ha hablado mucho de cómo es impotente, cómo es insuficiente, cómo es un pobre tonto, etcétera. Digamos que la pregunta muestra como en general, como esa lógica que funciona, ¿no? Que funciona, que hace que la gente trabaje. Y creo que más adelante él nos va a situar por qué, ¿no? Como qué es lo que da esa fuerza al discurso del amo, que no depende de la persona misma del amo, sino que tiene que ver como con una lógica uh, que marcha, ¿no? Incluso nos dice, cuando nos dice esta frase bien interesante de que sería un error pensar que hay personas que saben lo que hay que hacer y que ellos son los que mandan eso. Dice que, pues, que sí puede haber sabios que saben lo que hay que hacer, pero que no, el asunto no es por eso, no tiene nada que ver con esas personas, ¿cierto? Sino con qué, justamente, tocaba preguntarse con qué. Dale, Dayan.
a mí me parece que hay una cuestión y es que volviendo, yo misma como tratando de dar una vuelta más a lo del perro y lo que tú haces, ¿cierto? Y es tratando de entender esa parte eh, y viéndolo en el lugar del discurso que está establecido, que es el discurso del capital, el discurso capitalista, el discurso del amo, aquí dice, bueno, un discurso del amo, ¿cierto? Donde hay alguien que manda y el otro obedece, y entonces, de alguna forma, ese obedecer y por el cual se funciona, y efectivamente lo que deja ese discurso es un saldo de un objeto A, ¿cierto? De un objeto A como producto, o sea, que deja eh, algo que está, eh, que es un saldo de un más o un menos de gozo, como lo he dicho antes, ¿cierto? Entonces, me parece que esa eso que hace que funcione, que siempre se esté en este tipo de discurso, que hace que las cosas funcionen, que siempre se esté funcionando, que como decía Dayana, en el trabajo se trata de estar funcionando, es porque ahí hay algo que en el humano, o sea, sí, en el discurso o en el sujeto que está allí, hay algo que lo satisface, pues que en el animal no estaría, que es diferente la relación en el animal, que simplemente vuelve y saca lo mismo, mientras que esa carroña en el humano lo que hace es que empiece como a trabajar más, a hacerlo de mejor forma. Es eso que va sacando, lo va haciendo como que lo haga de otra forma, porque allí hay algo que lo está satisfaciendo a ese sujeto que se está ubicando en ese lugar, o que se está ubicando en ese vínculo de discurso en ese lugar. Entonces me parece que yo misma tratando de dar una vuelta a esto, lo estoy ubicando como eso, ¿cierto? Por eso plantea este discurso, por eso plantea esto, eh, para como mostrar eh, eh, eso que es como el efecto mismo que en el sujeto causa, pero que lo sigue impulsando a hacer lo mismo, a repetir lo mismo. Eso es lo que quería decir. Dale, Karen. Dale, es que me tocó apagar la cámara porque se me están corriendo los datos, pero acá estoy. Quería, en relación a lo que estaba diciendo Isabel, o sea, pensar en una, o sea, me hizo recordar, bueno, recordar no, pensar en algo como seres humanos tan contradictorios, porque decía, ¿cuál fue la lógica en la que se creó sí, el dilema del amo y el esclavo? Que ellos dos se enfrentaron a una lucha a muerte. Y entonces el uno dijo, bueno, yo tengo miedo de morir y por eso me voy a someter pues a la voluntad del otro. Entonces por ese miedo de morir el uno se contrapuso al otro en un poder. Pero a la larga somos chistosos porque tenemos miedo de morir, nos sometimos a unas lógicas contra un amo y a la larga la pulsión y el goce nos va llevando como a esa misma muerte. Es como, digo, nos sometimos a un miedo de morir a un amo, ¿sí? Pero a la larga ese miedo, hacia ese miedo también vamos, nos encauzamos al mismo miedo de la muerte. Entonces, eso me hizo pensar eso, como esa también contradicción humana del miedo a la muerte, pero a la vez la buscamos.
Bueno, mi internet también está como fallando un poquito, entonces a ratos como que se congelan o ya no los veo en la cámara, pero bueno, ahí sí me escuchan bien. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces si quieren continúo acá leyendo donde íbamos. Listo. Planteémonos ahora la pregunta de cómo esta sociedad llamada capitalista puede permitirse el lujo de un relajamiento del discurso universitario. Este discurso solo es, sin embargo, una de esas transformaciones que les expongo en detalle. Es un cuarto de vuelta en relación con el discurso del amo. Ya hay una pregunta que vale la pena considerar, a base de abundar en dicho relajamiento, que es preciso decirlo, es algo que se ofrece. ¿No se cae en una trampa? Esta no es una idea nueva. Resulta que he escrito un breve artículo sobre la reforma universitaria que me habían pedido expresamente en un periódico, el único con reputación de equilibrio y de honestidad, que se llama Le Monde. Habían insistido mucho en que redactar esa paginita a propósito de la organización de la psiquiatría de la reforma. Ahora bien, a pesar de tal insistencia, es bastante sorprendente que este breve artículo, que algún día publicaré con retraso, no consiguiera pasar. Hablaba allí de una reforma en su agujero. Precisamente es manifiesto que han tratado de arreglárselas con este agujero remolinante, dado cierto número de medidas concernientes a la universidad. Y por Dios, si uno se remite correctamente a los términos de ciertos discursos, puede pensárselo dos veces antes de precipitarse a aprovechar las perspectivas que se abren. Es una responsabilidad ser el vehículo para que se difunda la carroña por esos pasillos. He aquí con que deben articularse nuestras observaciones de hoy, que no son habituales, que no son comunes. Yo siento ahí como en ese párrafo que él está como diciendo que es una trampa porque es como lo contrario a lo del discurso del amo, porque él como que viene diciendo como que ese discurso del amo de alguna manera es necesario, sí, o sea, como que es, que es como que necesario que esté ese discurso, aunque muchos de pronto no sepan lo que hay que hacer, o sea, que no se sepan cosas, mientras que este discurso universitario como que busca saberlo todo, es como dar una respuesta a todo, es como hacerle creer al sujeto de que es así y no es de otra manera. Entonces no sé si es por ese lado pues que él hace esa crítica y más por lo que hemos hablado de cómo de pronto eso, bueno, aunque no sé, no sabría bien ese lugar de la carroña, cómo estaría en cada uno de los discursos, cómo estar en el discurso del amo y en el discurso universitario, o si sería como igual. Dale, Isabel. A mí me pareció en este es que al referirse al discurso universitario, no sé, yo ahorita me pareció que lo que está diciendo allí es que muchas veces esas reformas que se hacen en los planos educativos es la carrera, ¿sí? O sea, que no tienen mayor asidero, sino es algo que no, efectivamente que no hacen ninguna modificación, sino es más de lo mismo. Eso así es como lo entendí.
Karen no estaba pidiendo la palabra. Si no le estaba pidiendo, aprovecho para decirles que hay un nuevo enlace para pasarnos. Si quieren, nos pasamos. Sí, eso era lo que iba a decir. Ah, bueno, pasémonos. Yo diría sobre eso que efectivamente nos está mostrando y no por azar empieza con las formulitas de otra vez, empieza con la fórmula del discurso universitario para que veamos ahí dónde, en qué posición está el S1. ¿Mm? Es muy importante entender que el S1 está en el lugar de la verdad del S2 en el discurso universitario. ¿Mm? Entonces, todo lo que nos ha dicho de que cómo pensemos, a ver por qué sigue teniendo tanto éxito el discurso del amo, pues aquí empieza a tener como una coherencia, ¿no? Eh, el discurso S2, el discurso del universitario, eh, está activado desde su lugar de la verdad por el discurso del amo. Entonces ahí hay un punto importante que él también había tratado incluso en algún otro momento antes en este seminario, de cómo ahí hay una tiranía específica del discurso universitario que explica un poco esa eficacia, ¿no? Por un lado, me parece. Y sobre todo porque está hablando y viene como respaldando un poco lo que nos decía Karen hace un rato. Habla de ese asunto de la muerte, pues que es el amo, ¿no? Ese sí es el amo, por excelencia. Y va a hablar de la fenomenología del espíritu. Entonces, de alguna manera como que está encajando cosas que ya nos había preparado para pensar y situando como el discurso universitario. Daniela, no te oímos. No, no te oímos.
Pues él primero que todo, la construcción, ¿no? Él dice, miren, el discurso universitario es un cuarto de vuelta hacia, en el sentido contrario a las manecillas del reloj para construir a partir del discurso del amo el discurso universitario. Y al hacer eso, el saber universitario queda justamente como soportado, si se puede decir, por el discurso del amo que si nos pasamos al discurso político, lo entendemos perfectamente, el que está vigente hoy. Lo primero que dice el neoliberalismo con todo este asunto es, bueno, la universidad tiene que estar aliada con el sector empresarial. Cuando me hice el pequeño texto este para el encuentro, hablaba era de esto, justamente que tiene que ver con que la ciencia pone de presente es al S1 a funcionar como los motores de inyección y todo ese tipo de cosas, y el discurso universitario transmite eso, ¿no? Entonces, la máquina que de alguna manera catapulta al amo hoy, que no es el amo antiguo, que Lacan aquí en este mismo texto, en capítulos anteriores, hablaba de esa diferenciación entre el amo antiguo y el amo moderno. El amo antiguo, como Sócrates en el Menón, le reconoce un saber al esclavo y lo deja hacer lo que el esclavo sabe hacer y el esclavo es el que tiene el saber. En cambio, el amo moderno lo que hace es justamente con el saber universitario pone a funcionar unas tiras en las fábricas en donde el obrero no sabe cómo se hace el objeto que él ayuda a fabricar, porque él aprieta una tuerquita, como muestra Chaplin en tiempos modernos. Entonces él no sabe cómo se hace el carro, pero él trabaja para que el carro exista. El saber universitario, por eso es que Lacan nos dice antes, seguro se nos pasó por alto o lo que sea, o lo olvidamos, que el amo moderno le roba el saber al esclavo, se lo roba. Antes el amo antiguo le permitía al esclavo hacer sus cosas y él era el que sabía el esclavo cómo se hacían los objetos. En la época contemporánea, el que sabe tiene acaparado el saber, la técnica y los manuales, es el capitalista. Y efectivamente, la universidad le produce y le da el saber al capitalista. Y entre los dos sojuzgan a todo el mundo. Entonces me parece que la práctica, más que cualquier otra cosa, nos habla de cómo es que la universidad ha entrado y entró. Justamente todo lo que él ha dicho viene después de mayo del 68 y a preguntar, pero ¿qué pasa con la universidad? ¿Algo pasa en la universidad? Pues claro que algo pasa en la universidad porque todo ese cambio ha trastornado la universidad. La universidad ya no es como cuando se creó un centro de pensamiento para discutir las cosas humanas. No. No es un centro ético y que en las discusiones políticas, la política está entrelazada con la ética. No, ya no es esa universidad. Ahora sí oímos a Daniela. La universidad está convertida en la aliada del capitalismo. Y es así, si ustedes ven todo lo que hay en la reforma educativa, irrita a los capitalistas porque dicen, pero ¿cómo nos van a quitar si nosotros tenemos a las universidades para que efectivamente nos ayude a hacer que la economía crezca? ¿Sí se entiende eso?
Daniela, estábamos hablando de otras cosas mientras que tú te conectabas. Sí, qué pena con ustedes. ¿Ahora sí me escuchan? Ajá. Sí, está como fallando aquí. Bueno, yo me vengo a veces a la biblioteca, aquí por el tema como el calor y eso, pero a veces la señal es como muy mala y tengo los datos, entonces a veces falla un poquito por eso. Qué pena, pero ya creo que ya se mejoró un poco. Bueno, no sé si ya estaban cerrando con el anterior acápite y continuamos con el siguiente. Sí, bueno. Bueno, entonces ya en el segundo acápite empieza colocando estas ecuaciones de los diferentes discursos. El discurso universitario, bueno, ya ve, voy a hacerme en la parte de allí que puede hablar uno un poquito más. Entonces, espérenme, yo me cambio de lugar. Ya vuelvo. Estas son las cosas que son complicadas, pero ¿qué hacemos? Nos toca. Sí. Daniela está en un espacio compartido por otras personas para Está en poderse la conectar. biblioteca. Sí, en la Está en la, biblioteca. ¿Sí? Ya, en la biblioteca de la universidad, me supongo. o en la O sea, la biblioteca conexión de allá es muy Riohacha. mala. Sí, lo que se nota es que la conexión es muy mala. O Pues sea, en la costa las comunicaciones son terribles, por eso es que está el presidente haciendo todo lo posible por cambiar eso. ujú. En, en cada discurso se produce distintas cosas y mejor dicho, la gente, el trabajo, la producción y la verdad están condicionadas por qué los ocupa. Entonces son lógicas distintas en cada uno de los cuatro discursos. Bueno, te oímos, Daniela. Sí, qué pena. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar a la señora. Bueno, ya me hice en una parte donde se puede hablar más. Bueno, entonces dice, esto es como un aparato. Esto sí se tenía, bueno, estábamos como primero pues aclarando cuál era cada discurso. El, el primero es el del, el primero sería el del analista. No. Hay tres discursos, el del universitario, el del amo y el del analista, sí. Ah, ya, exacto. Bueno, entonces dice, esto es como un aparato. Es preciso tener al menos la idea de que podría servir como palanca, como pinza, que puede atornillarse.
construirse de tal o cual manera. Hay diversos términos. Si aquí he puesto solo estas letritas, no es por casualidad, es porque no quiero poner cosas que aparenten significar, no quiero significarlas en absoluto, sino que quiero autorizarlas. Autorizarlas es ya algo más que escribirlas. Ya hablé de lo que constituyen los lugares donde estas insignificancias se inscriben y puse de relieve lo que constituye el agente. Ahí vuelve a ese concepto de agente. Este término viene a subrayar como una especie de enigma de la lengua francesa. El agente no es en absoluto a la fuerza el que hace, sino aquel a quien se hace actuar. Que sería como, o sea, lo entiendo yo como ese amo en el sujeto. ¿Sí? Yo creo que un ejemplo bonito que él ha puesto en alguna otra parte, no sé si aquí o en qué, es el agente de seguros. El agente de seguros no es el dueño ni nada de ese tipo de cosas, sino es una persona a la que le toca ir a vender seguros. ¿Sí? Entonces es lo que está diciendo aquí. El agente no es el que hace algo, sino a quien se hace actuar. Hay un agente que le toca ir y llevar. En el discurso del analista eso es perfecto. El analista no es el objeto A. No es. No. A él le toca aparentar ahí, como hacer semblante, como simular que ahí está. Ponerse ahí para que el otro hable, pero no es. ¿Sí? De modo que, como ya puede sospecharse, no está del todo claro que el amo funcione. Esto define con toda probabilidad el lugar del amo. Es la mejor de las cosas que uno puede preguntarse acerca de él. Y naturalmente no me han esperado a mí para hacerlo. Un tal Hegel se dedicó a esto, pero hay que verlo detalladamente. Es un fastidio pensar que tal vez no haya aquí ni 5 personas que hayan leído verdaderamente, desde que habló de ello, la fenomenología del espíritu. No quiero pedir que levanten la mano. ¿Ese fue el texto que nosotros leímos? No, nosotros leímos fue el de Descartes. Ese, nosotros el que leímos fue Descartes, ¿cierto? Entonces tenemos que levantar la mano, porque no lo hemos leído. Pero dice, eh, es muy cargante que hasta el momento solo haya visto a 2 personas que la han leído perfectamente, puesto que yo mismo tampoco he recorrido, tengo que confesarlo, todos sus rincones. Se trata de mi maestro Alexander Koyev, que lo ha demostrado 1000 veces, y de otra persona, que es algo que no pueden imaginarse. Esta ha leído verdaderamente la